pues es un mensaje sencillo, pero que tiene mucho que reflexionarse sobre él y que creo que vamos a hablar algo apegado a esto. Dice, una relación con Dios es la relación más importante que puedas tener. Aprovéchala cada día. Alguien contestó, amén, hermana, así es. Luego un servidor replicó, así es. Luego alguien dijo, la más importante y la primera. Y bueno, así se desarrolló. Entonces, es algo que a veces hay palabras que quizá no son textos, pero que de alguna manera nos animan, aunque mejor y más eficaz es la palabra de Dios, pero pues las palabras tienen poder para cambiar nuestra manera de pensar o de actuar, inclusive en un día nos recuerdan cosas. Y así como esto que mandaban, pues así hay muchos testimonios que pudiéramos tomar para aplicarlos a alguna enseñanza. Entonces, el siguiente testimonio o a lo que me voy a referir, pues tiene que ver con una información más que pues yo tomé a propósito, pero pudo ser otra porque pues hay tanta información que es adecuada para utilizar en alguna enseñanza. Entonces, a la que me quiero referir, que tiene que ver con cosas que hemos comentado, quizá no de manera formal, pero sí hemos mencionado, quiero mencionar sobre la vida de una mujer llamada Anne-Mary Slander. Esta mujer testifica que ella fue feminista durante toda su vida, que inclusive se crió en una familia feminista por parte de su madre. Esta mujer es una mujer experta en relaciones internacionales y ella llegó a ser la asesora planificadora en la política de Hillary Clinton, cuando Hillary Clinton era secretaria de Estado. Entonces, esta mujer en su testimonio cuenta que como toda mujer feminista, pues ella tenía aspiraciones muy grandes, muy grandes. Y esta mujer en su momento llegó a escribir un artículo titulado ¿Por qué las mujeres aún no podemos tenerlo todo? Y ese artículo ella lo escribió precisamente cuando estaba en la cúspide, ahí en la cúspide de su carrera, cuando había alcanzado su mayor éxito, su mayor aspiración, porque ella lo tenía así muy trazado. Ella fue avanzando, creciendo, escalando poco a poco hasta alcanzar esto. ¿Qué era aquello? Pues ella quería llegar a ser asesora de una persona importante y una vez que estaba ahí, pues ella lo había logrado. Pero ella dice que después de 2 años de estar en esa función, dice que ella se dio cuenta que necesitaba estar más tiempo con sus hijos. Así, trabajando, se dio cuenta. O sea, y ella hace una reflexión diciendo, ¿cómo yo, que toda la vida he luchado por esto, por alcanzar el éxito y lograr este puesto, por qué ahora precisamente me siento insatisfecha? Y esa insatisfacción que experimentó en su momento, la comenzó a comunicar con compañeros, compañeras de trabajo que tenían la misma sensación de insatisfacción y porque o sea, ella tenía esa insatisfacción y ella, por ser feminista,
¿Qué le hacemos a esto, brother? ¿Lo cambiamos? ¿Lo tiramos? Ok. ¿Ya? Ok, ya. Entonces, ella llegó a una conclusión por ser feminista. Ella dijo que hay algunos valores masculinos que dominan el mundo y que esos valores masculinos son muy difíciles de desterrar. Y ella también añade, dice, aunque las leyes en la mayoría de las naciones hoy día, hacen, o sea, nos dicen que somos iguales el hombre y la mujer, pero ella dice, pero realmente hay una inercia, hay un valor inculcado, hay una rutina que se opone por default a las leyes que han impuesto las naciones. O sea, está diciendo, aunque se ha avanzado para alcanzar la igualdad, que la mujer se realice y otras cuestiones, dice, pero por default, pues hay algo inculcado por rutina. O sea, el hombre está arriba. Entonces, esa fue la experiencia en este caso de Anne-Marie Slander, esta mujer feminista que, reitero, llegó hasta la cúspide. Pero estando en ese lugar, miró hacia atrás, miró hacia otro lado y dijo, no, esto no es lo que yo buscaba. Entonces, ¿por qué hago alusión a esto, hermanos? Porque así como Anne-Marie Slander, todos nosotros seguramente tenemos algunas metas y quizá bien trazadas e inclusive lícitas. Quizá nosotros tenemos proyectos, pero algo muy importante, ella olvidó su matrimonio y sus hijos. Nosotros no debemos olvidar en relación a nuestro llamado, a quién servimos, no debemos olvidar quién nos llamó. No debemos olvidar quién nos sembró la idea de amar, hacer misericordia, tener fe, extender el reino. O sea, no debemos jamás olvidar ello. O sea, nosotros no debemos olvidar cuando estemos en la cúspide o cuando estemos trabajando en ese proyecto que Dios nos ha delegado, no debemos olvidar jamás quién nos ha llamado. Porque haremos alusión a el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, los cuales en su historia dice que estaban esclavizados y por muchos años. Y cuando Dios los liberta y les da la oportunidad de ser libres, pero también de realizarse, alcanzar metas basadas en la voluntad de Dios, lamentablemente el pueblo de Dios en su momento recibió la instrucción, la advertencia, mas sin embargo la Escritura dice que el pueblo de Israel se olvidó. Un ejemplo, el texto de Deuteronomio 8, versículo, ahorita les digo porque aquí lo escribí mal, Deuteronomio 8, dice la palabra de Dios lo siguiente, 8, versículo 11, dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Esta parte de la Escritura, Dios la transmitía a su pueblo. Advertencia para que no se olvidaran. Una vez que ellos alcanzaran la cúspide, la bendición, los objetivos después de esa gran liberación de Egipto, Dios les decía a su pueblo, no te olvides de dónde te saqué. No te olvides. Y de hecho esa es una tendencia humana que vemos también en Génesis, donde la Biblia dice que los hombres comenzaron a construir ladrillo
y asfalto, y que hicieron un cambio, ¿no? De la mezcla del asfalto por la mezcla, el ladrillo por la piedra, y cambiaron y dijeron, hagamos una torre para que lleguemos hasta el cielo y hagámonos un hombre. Eran personas que se estaban desviando, construyendo, edificando ahora una manera de llegar al cielo, pero no empataba con la voluntad de Dios. Fue por ello que Dios viene y los confunde, porque no se estaba ajustando el pueblo en aquel tiempo de la Torre de Babel, y en este tiempo Dios no quería que ocurriera de la misma manera. Más bien buscaba que ellos tuvieran esta palabra en su mente, en su corazón, y que no la apartaran, cual fuere su situación. Y sobre todo en el tiempo de bendición, cuando llegaran a la cúspide, alcanzaran el éxito, Dios les estaba diciendo, no te olvides de dónde te saqué. No te olvides. Y así la palabra de Dios en otros textos, como Ezequiel, que dice que no te olvides de la roca de donde te tomó. No te olvides de la cantera de donde Dios nos sacó. Y es algo que no debemos olvidar, pues la Biblia en Jeremías 2, versículo 3, lamentablemente, la historia sigue corriendo, Dios los saca, los lleva por buena tierra, cruzan el Jordán, alcanzan. Y una vez que alcanzan la tierra prometida, pues sencillamente ocurre aquello que Dios les había advertido. Y dice Jeremías 2, versículo 13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Entonces, lo que Dios había advertido acerca de lo que les había instruido, una vez que este pueblo obtuvo la bendición, que obtuvieron el logro, dice la palabra de Dios que se olvidaron. Y hay quienes se olvidan en el camino, otros cuando alcanzan. Anne-Marie Lander, quien llegó a la cúspide, gracias a Dios, en un momento de su vida, cuando era rescatable su familia, miró en ese momento y ella dijo, ¿qué estoy haciendo? Pero no solamente ella, hubo otra mujer con la cual ella tuvo contacto, Michelle Flournoy. Ella dejó el tercer puesto más alto del estado para pasar tiempo con sus hijos. Y luego hubo otra mujer, Karen Hughes, la cual dejó su puesto de asesora del presidente George Walker Bush. ¿Para qué? Para regresar a Texas con su amada familia. O sea, estas personas que eran feministas, que su pensamiento era errático, les llevó en un momento de su carrera a desestimar su matrimonio, desestimar a su esposo, desestimar a todo, para así alcanzar supuestamente la felicidad que promueve este mundo. Pero lo hicieron de manera errante. Pero lamentablemente, si estas personas que en su momento abandonaron ello para volverse a su esposo, a su familia, no buscan a Dios, seguirán en el mismo camino errante. Pero es solamente un ejemplo de cómo la gente a veces erra en el afán de buscar el éxito. Nosotros, Dios nos ha dado proyectos, Dios nos ha dado oportunidades. Dios nos propone metas a alcanzar y la máxima de ella es un día poder estar con Dios en el cielo. Pero algo hermoso en la tierra es poder sostener una relación con nuestro Señor. Y es ahí donde debemos entender que la felicidad no está en sentirnos realizados por logros. La felicidad no está siquiera en alcanzar metas, logros, objetivos, los cuales no debemos dejar de perseguir. Dan satisfacción, pero no son la felicidad, ni el mayor logro al cual debemos aspirar nosotros los cristianos. Ese no es el mayor logro al que debemos aspirar. La felicidad, no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero la felicidad verdadera está en Dios, al cual no debemos olvidar durante nuestro caminar, mientras trabajemos.
laboremos en algún proyecto para Dios que tenga que ver con la extensión del reino, no debemos olvidar a quién nos debemos. De hecho, la Biblia registra un evento donde los discípulos, Dios les da potestad y salieron a predicar, a echar fuera demonios, pero cuando ellos regresaron, ¿cuál fue su sorpresa? Dice la Biblia en Lucas 10, versículo 17. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como a un rayo. En pocas palabras, estamos empates. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Una promesa más. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el cielo. El cristiano tiene mayores aspiraciones celestiales que terrenas. A través de las obras nosotros mostramos el gran amor que le tenemos a Dios. Y es por ello que nosotros los cristianos desarrollamos la obra de Dios. Al que poco se le perdona, poco ama. Al que mucho, mucho ama. Y de ahí que cuando una persona hace obras, lo único que está manifestando es gratitud y amor a su Señor. La obra no se debe hacer a un lado, porque es la forma a través de la cual manifestaremos el amor que le tenemos a Dios. Podemos manifestar la misericordia, la fe en Dios, pero debemos también entender que hay cosas más importantes como esta que señaló Cristo. Regocijaos de que vuestro nombre está escrito en los cielos, porque no es en la tierra, es en el cielo el mayor regocijo. El mayor regocijo es estar en el cielo, poder mirar a Jesucristo cara a cara. Y ello nos debe llevar a no dejar de mirar al invisible, no dejar de mirar al que nos llamó, no dejar de mirar a aquel que nos tuvo compasión. Por ello la Biblia en el Antiguo dice: mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. Es decir, la palabra de Dios promueve que nada ni nadie nos debe distraer de este mundo, inclusive ni un ministerio, hermanos. No nos debe distraer. Antes bien nosotros debemos mantener, debemos cultivar. Cada día debemos abonar esa relación con nuestro Señor Jesucristo. Porque si nosotros no hacemos ello, iremos en picada. Y podremos ser como la iglesia de Éfeso, la cual tenía obras, la cual le demostraba a personas que no eran apóstoles, aborrecía las doctrinas de los nicolaitas, entre otras cosas que Dios destaca, pero dice: pero has perdido lo más importante. Y por esa razón tu candelero puede ser quitado. ¿Qué perdiste? Tu primer amor. Entonces no debemos dejar de mirar a Cristo, pues Él mismo dijo, Juan 15, versículo 1 y 2, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Jesús es la vid, la raíz, el tronco. Jesús es la fuerza, la fortaleza que sostiene a las ramas. ¿Y esas ramas de qué? ¿De quién dependen? De la fuerza del tronco. De ahí que debemos estar pegados, conectados, ya que si no, cuando el labrador examine esa vid, esa obra, el cual es el labrador, verá que esa rama está seca, que ya no depende, que ya no está recibiendo los nutrientes, la fuerza por parte de la vid. Nosotros somos los pámpanos y estamos obligados a estar conectados a Dios para así poder llevar gloria a nuestro Dios. O sea, el pámpano es la rama. ¿Y qué sujeta la rama? El tronco, esa raíz
es la dependencia de cada uno de nosotros y tiene que ver con Cristo. Pero aquí la Biblia dice de nuestros frutos que deben tener una dependencia. La vid, hermanos. Debe haber una dependencia en la vid. Eso es lo que dice el texto. Debes tener una dependencia del tronco. Nuestra labor debe de estar empatada con el tronco, adornada y respaldada. ¿Por quién? Por la vid, por la palabra, por el respaldo de Dios. Anne-Marie Lander quería alcanzar la felicidad. Quería alcanzar el éxito a través del feminismo sin contemplar a su familia. Y estuvo en la cúspide y miró hacia atrás y se preguntó, ¿dónde están mis hijos? ¿Dónde está mi esposa? ¿Dónde está mi familia? Y ella en ese momento reflexionó y dijo, no, esto no es la felicidad. La felicidad no está en el feminismo, hermanos. Fue por ello que se dio media vuelta, porque esa fue una felicidad construida egoístamente por ella y por un movimiento feminista que le decía, esta es la felicidad, así como hoy lo hace la ideología de género. Y así como hoy lo hace el mundo, debes realizarte, tener el éxito, y esa es la felicidad. La mujer se dio media vuelta a tiempo para rescatar a su familia. Se dio cuenta que hay cosas que no estaban bien. Y entendió que la verdadera felicidad estaba en otras cosas. Así Jesús dice, si tu obra no tiene dependencia, si tu obra no está respaldada por mí, entonces cuando venga el labrador, el cual es mi Padre, el cual examina y conoce y prueba las obras, dice, entonces serás cortado. Tu obra será cortada, caerá tu obra, se secará tu obra. ¿Por qué? Porque no hay un respaldo de Dios. No hay un respaldo de Dios. Pero dice, si llevas fruto en mí, entonces te limpiaré. Refiriéndose a que si ese fruto está basado en la voluntad, si esa obra está basada en la obediencia a los mandamientos de Dios, entonces dice Dios, yo la limpiaré. Y aún lo defectuoso lo corregiré, aquello deficiente lo haré a un lado. Es decir, Dios al mirar que tú obedeces su voluntad, se sentirá con esa injerencia, con esa libertad de decir, esta persona me obedece, voy a limpiar aún más su obra. Para corregirnos, llevarnos a su presencia. Pero ¿cuál es el medio eficaz a través del cual encontraremos ese respaldo? Ese discernimiento, ese impulso y fortaleza, sí, a través del conocimiento, pero mucho más a través de la oración. Esa oración personal con Dios. Y todo ello con el fin de que lleves más y más fruto de bendición para tu vida y para la gloria de Dios. Por eso es muy importante la dependencia que debemos tener en la vid verdadera. Debe haber una dependencia total en Cristo. De hecho, en este mismo contexto, dice unas palabras muy hermosas. Miren lo que dice enseguida Juan 15:13. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Estas son palabras muy hermosas, hermano. Pues nos está diciendo que la persona ya está limpia. Ya está libre de influencias mundanas para que Dios haga su obra, para que Dios haga la obra en la vida del hombre, de la mujer, de la familia o de la sociedad. Ya Dios no va a estar debatiendo que si el feminismo, bueno o malo, que si la ideología de género, que si la mujer debe o no sujetarse, que si las cosas son de X o Y manera. No, simplemente la persona está limpia de toda influencia mundana para obedecer la voluntad de Dios. Ya no hay influencia del mundo, ya no hay influencia feminista, ya no hay influencia humanista, no hay influencia de nada, de las modas, de la familia, de lo que te dice el mundo. Ya no hay nada, está libre de pensamiento.
libre de modelos que impone el mundo o la publicidad día a día. Es un hombre, una mujer libre de toda influencia mundana y solamente a qué o a quién se va a someter. A Dios. Está resuelta, decidida. Ha entendido algo. Yo solamente dependo de Dios. Por ello Jesús decía, vosotros ya estáis limpios por la palabra que habéis oído. Ya no hay sombra, gota de duda, de repelar con Dios, de reprocharle, de malinterpretar el texto, sacarlo fuera de contexto. Simplemente dice, vosotros ya estáis limpios. Yo los limpié, porque ustedes obedecen mi voluntad. Y Dios en Juan 15:4 dice de manera categórica, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Una rama quebrada rápidamente se seca. Una rama separada de la vid se muere, se seca. Así acaba mal. Y aquí Dios, Jesús está diciendo, no podrás llevar fruto por ti mismo. Tu vida se verá de fracaso en fracaso. No vas a alcanzar tus metas, al menos espirituales. Podrás realizarte en el mundo, pero sabes, no respaldaré tu obra. Por eso necesitamos estar pegados a la vid y depender solamente de Jesucristo, hermanos. No olvidarnos entre la actividad, el proyecto, los quehaceres, los afanes, las actividades diarias, no olvidarnos ni querer suplir esa parte más importante, esa parte medular, por otras cosas que son necesarias y van junto. Así como está la rama y van las hojas, y cada una es alimentada, pero ¿de dónde viene toda la bendición? De la vid, de la raíz, del tronco. No son independientes, son dependientes ¿de quién? De Dios. Por ello Jesús dijo, Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Esta palabra última debiera de hacer eco en la mente, en todo nuestro ser cada día, entendiendo que nosotros, quien seamos, el tiempo de caminar o el conocimiento que hayas acumulado, hermano, si tú estás separado de Cristo, dice la Biblia, nada podemos hacer. Si el individuo o la familia, si la iglesia o la sociedad están separadas de Cristo, sencillamente Cristo dice, nada puedes hacer más que esperar a secarte, morir y dejar de ser. Por ello es importante entender, a Jesucristo lo necesitamos. A Jesucristo lo necesitamos y debemos estar pegados a Él, mirarle a Él, que nada ni nadie venga a distraernos por ningún motivo, antes bien que nuestra mirada esté en Él, porque si dependemos de Él, muchas cosas podremos hacer y veremos el respaldo de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en tu proyecto, en la obra que estás realizando. Vas a ver el respaldo de tu Dios. ¿Por qué? Porque estás pegado a la vid. Por ello es importante, hermanos, que hagamos esta reflexión sencilla, no olvidándonos de dónde nos sacó y para qué nos ha llamado. No sea que por alguna meta terrena, que quizá es válida y legítima, pero que ello se imponga para que dejemos de mirar
a nuestro Señor y dependamos de Él. Entonces yo les invito a que miremos a Cristo. Señor, en esta noche, así como aquel Moisés, cuando las serpientes mordieron a las personas por murmurar, y tú mandaste a que se hiciera una asta, y cualquiera que la mirara viviría. Así, Señor, que entendamos que el que te mire vivirá. Y así en esta noche, hoy podamos entender, Señor, que debemos tener una dependencia total en ti. Pues tú has dicho, separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Nada puedes hacer, hermano, hermana. Nada podemos hacer si estamos separados de nuestro Señor. Por ello es importante hoy que nosotros reflexionemos acerca de esto y lo podemos meditar. Ha habido personajes en el Antiguo, en el Nuevo, en la historia, que se apartaron de la vid y que sencillamente a partir de ese momento erraron en su vida. Dios no nos ha llamado para que erremos en nuestra vida, hermanos. Acuérdense que cuando subió al monte, dice la Biblia que llamó así a los que Él quiso, para que estuvieran con Él y mandarlos a predicar. Nuevamente la Escritura nos dice, hay cosas más importantes en la vida que aún la misma predicación. Y Jesús lo dijo, que estés conmigo. Qué importante es entrar a su presencia, hermanos. Sobre todo en este tiempo tan afanoso, este mundo tan lleno de distractores. Recordemos que Él es la vid, nosotros la rama. Separados de nuestro Señor nada podemos hacer. Si en las cuestiones seculares, materiales, cuando la gente construye un ideal de manera egoísta, con el tiempo se manifiesta la desgracia. ¿Cuánto más no en la palabra de Dios? ¿Qué miramos? ¿A quién miramos en este tiempo? ¿Qué es lo que hace eco cada día en nuestra vida? ¿Qué o quién nos mueve cada día? ¿Es el Señor nuestra dependencia? Señor, ven a ser la dependencia mía. Quiero mirarte a ti, porque tú eres el todo. Que así de la misma manera mis hermanos puedan mirarte a ti. Que si en un momento de este caminar, como a Pedro, cuando te miraba y venía a ti, y se levantaron olas y vientos, y dejó de mirarte, porque le vinieron miedos, temores. Si a algún hermano o hermana así le ocurre, ven a calmar las olas y los vientos. Trae gran bonanza en medio de nosotros. Ven a asearnos como aseaste a Pedro. Y aún, ¿por qué no? Si exhortación, exhortación, dinos. ¿Por qué dudaste, Pedro? No dudemos de aquel que nos llamó, nos tuvo compasión y que hasta el día de hoy nos dice, no temas.
te amo. Porque el Señor te ama, pues su vida dio por ti. Y hoy invocamos el nombre de nuestro Señor para decirle: Señor, ayúdanos que perecemos. Ayúdanos que perecemos. ¿Cuánta gente perece por el afán? ¿Cuánta gente perece por las ideologías? ¿Cuánta gente perece por dejar de mirar a su Señor? No acontece así con nosotros. Antes bien, mira a aquel que te llamó y te tuvo compasión. Aquel que dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada podemos hacer, hermanos. Somos vulnerables sin su ayuda. Nos extraviaremos prontamente. Las afectaciones nos alcanzarán. Y Dios no quiere ello para nosotros. Él es la vid y yo la rama. Él es la vid y yo la rama. Él es la vid y yo la rama. Te alabaré ahora. Él es mi Padre y yo su Hijo. Él es mi Padre y yo su Hijo. Él es mi Padre y yo su Hijo. Te alabaré ahora. Él es la fuente de mi vida. Él es la fuente de mi vida. Él es la fuente de mi vida. Te alabaré ahora. Él me salvó y ahora vivo. Él me salvó y ahora vivo. Él me salvó y ahora vivo. Le alabaré ahora. ¿Cómo no alabarte si tú eres la vida en mi vida? ¿Cómo no alabarte si tú eres mi Padre? ¿Cómo no alabarte si tú eres la fuente de mi vida? Aquel que me rescató cuando estaba muerto y me diste vida. Gracias, Señor. ¿Por qué no le dices al Señor: gracias, Padre? Gracias por darme vida.
Gracias por resucitarme. Gracias porque me sigues amando. Y lo más importante no son los proyectos, pero gracias porque nos los das. Lo más importante es haberte conocido a ti, poder acercarme a ti y decirte con libertad: Señor, te amo porque tú me amaste. Te amo porque tú me tuviste compasión. Gracias, bendito Señor. Gracias, Dios. Él es la vid y yo la rama. Oh, Él es la vid y yo la rama. Oh, Él es la vid y yo la rama. Ahora, 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 ahora. Él es mi padre y yo su hijo. Oh, Él es mi padre y yo su hijo. Oh, Él es mi padre y yo su hijo. Le alabaré ahora, 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 ahora. Él es la fuente de mi vida. Oh, Él es la fuente de tu vida. Oh, Él es la fuente de tu vida. Te alabaré ahora, 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 ahora. Tú me salvaste y ahora vivo. Oh, tú me salvaste y ahora vivo. Oh, tú me salvaste y ahora vivo. Oh, tú me salvaste y ahora vivo. Te alabaré ahora, 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 ahora. Gran compasión y misericordia hubo para nosotros. Grande la misericordia de Dios. Como las muchas aguas cubren el mar, así es la misericordia de nuestro Señor. Grande, ancha, alta, amplia. Tan grande es el amor de nuestro Señor. Bendito seas, Señor. Tú la vid, nosotros los pámpanos. Deja que el Señor te ministre, hermano. Deja que su Espíritu haga su obra. Pues vosotros ya habéis sido limpios por la palabra que habéis oído. No contendamos con aquel
que cuando habla se cumple lo que sale de su boca, porque en Él todo es sí y amén. No te apresures a salir de la presencia del Rey, porque Él todo hará. La plenitud solo se alcanza en Cristo y no fuera de Él. La llenura se alcanza solo en Cristo y nada más en Él. Por eso Habacuc hacía mención de aquellas muchas carencias que podían faltarle. Vacas, ovejas, flores. En el Señor, porque Él era su felicidad, Él era su llenura. Sé que hay cosas que en esta tierra nos pueden motivar, pero que la principal sea nuestro Señor.